¿Cómo liberarse de la culpa tras el abuso perverso narcisista? En este podcast hablaremos de la culpa derivada de haber vivido en un ambiente perverso narcisista o de haber estado en una relación sentimental con un ser de esta índole. La culpa es un juicio que hacemos de algo que hemos hecho que nos genera mucho malestar. Es como una especie de veneno que nos recorre el cuerpo y que nos obliga a asumir con mucha responsabilidad algo que quizás no nos corresponde. Cuando nacemos en un ambiente perverso narcisista desde muy pequeño, ese niño aprendió a culparse por las reacciones narcisistas de sus padres, aprendió a culparse por la indiferencia o el rechazo de ese padre o de esa madre, y se dijo cosas como que quizás si hubiese sido más inteligente, más atento, menos egoísta y más guapo, entonces quizás recibiría el cariño de ese cuidador. El peligro es que ese niño va creciendo con la creencia de que él es el problema, de que es un niño deficiente, pero no hace falta haber nacido con unos padres perversos narcisistas para que ese mecanismo de culpa te ponga en marcha de manera similar. La culpa se genera cuando en una relación perverso narcisista, uno en esa desesperación por encontrar respuestas y soluciones, se hace la siguiente pregunta: ¿seré yo el causante de estos problemas? ¿Habré hecho algo malo? Lo que ocurre es que el autoengaño es muy habitual en el ser humano. Es un mecanismo muy útil para la supervivencia emocional y psíquica. Entonces la mayor parte de la gente piensa que es más fácil que ellos tengan el problema, porque así lo podrán solucionar ya que quieren solucionarlo, y es así como empiezan a sentir cierto autocontrol en medio de ese caos y agonía que estaba sintiendo en esa fase de indiferencia o de silencio del perverso narcisista. Y es ahí donde empieza a gestarse la culpa y la confusión, que es el pegamento del vínculo traumático. Si te sientes culpable es que hay un componente de sensibilidad en ti, de que eres una persona empática con una tendencia a la salvación ajena, a ayudar a los demás. Quizás sea la forma en la que se ha construido tu camino del reconocimiento en esa búsqueda del amor. Tal vez sea porque te sientes útil salvando a las personas, porque has aprendido que solo te pueden amar si das algo a cambio. Tal vez sea porque eso evita que te ayudes a ti mismo, porque te da pánico mirar en tu interior y ver lo que tienes que trabajar en ti, y puede ser que te pasen las tres cosas a la vez. Lo cierto es que el disparador de la culpa se activa cuando intentas estar a la altura de lo que está pasando y no llegas a ayudar al otro. En este sentido, si delante de ti tienes a ese perfil tóxico, esa persona se va a aprovechar de esa inercia que habrá captado en ti para sacarte toda tu energía y vaciarte por dentro. A continuación vamos a ver 7 claves para liberarte de esa sensación de culpa después de haber sufrido el abuso de una relación con un perverso narcisista. Clave número 1. Lo primero para trabajar este tipo de culpa es tomar conciencia de si esa culpa se manifiesta como mecanismo de autoengaño o de defensa para aliviarte por ese sentimiento de autocontrol, de modo que puedas asumir el problema de la relación al 100%, ya que si te dices que todo depende de ti podrás cambiarlo porque esa es tu intención. Sin embargo, no importa lo mucho que te culpes, la responsabilidad siempre es de las dos personas, y quizás con el tiempo termines por descubrir que en esa relación perverso narcisista tú nunca tuviste la culpa de nada. Clave número 2. Una vez que hayas descartado este primer punto, analiza si ese sentimiento de culpa tiene que ver con no poder salvar o ayudar o apoyar al otro. Si es por esto, plantéate la siguiente pregunta: ¿acaso el otro no es mayorcito o mayorcita para solucionar sus propios problemas? Y además, ¿quién es él o ella para moralizar tus decisiones o tu manera de ser en esa demanda que no eres suficiente, de que no le ayudas o de que no haces bien las cosas? ¿Quién es esa persona para juzgarte a ese nivel? Toma conciencia de la responsabilidad que está tomando el otro en este asunto. A lo mejor te sorprendes al descubrir que no se está responsabilizando de nada y de que su intención es que tú te hagas responsable de todos los problemas de la relación en ese intento de que te sientas culpable. Piensa que salvando a los demás, aunque sean personas honestas, buenas y sanas, estás impidiendo que esas personas puedan aprender a salvarse a sí mismas. Las condenamos a depender siempre de los demás para poder solucionar sus propios asuntos y problemas. Y si encima el otro es un perfil tóxico, con más razón aún, pregúntate por qué tienes que ser tú quien lo salve.
Conéctate con tu infancia y pregúntate qué rol adoptaste en esa infancia. Quizás de pequeño tuviste que asumir responsabilidades que no te correspondían para tu edad. Quizás tuviste que adoptar un rol de madre o padre con tus propios padres o con tus hermanos. Quizás asumiste un rol de cuidador o de salvador que te alejó de ayudarte a ti mismo. Clave número 3. El tercer punto tiene que ver con ese nivel de culpabilidad en el abuso narcisista en relación a esa centinela repetitiva que se manifiesta con la siguiente pregunta. ¿Por qué soporté tanto maltrato? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué no le hice caso a mi intuición o a ese amigo o familiar que me avisó? Plantearse por qué no respondí correctamente a lo que pasó es lo que te hace sentir culpable ahora mismo. Te culpas porque no te ayudaste a ti mismo en ese momento. Cuando te devaluaba el perverso narcisista y te enfocaste en salvarlo desde ese engaño que perpetró, en ese love bombing inicial, si es que tienes un ambiente tóxico a nivel familiar, seguramente te habrán mentido en la cabeza que tienes que ser gentil, servicial, para poder recibir el amor de los demás. Porque es ahí cuando tus padres te mostraban cierto cariño o atención, cuando eras un niño obediente y un niño bueno. Si te topas con una pareja tóxica, ten por seguro que se van a dar cuenta de ese patrón y te van a hacer sentir culpable para conseguir lo que quieran de ti, o para que no los dejes, o para que vuelvas con ellos desde ese falso victimismo de que se van a morir si los dejas, de que no estás siendo una buena pareja. Te van a tildar de egoísta, incluso te van a decir que eres incluso narcisista. Y si es un progenitor perverso narcisista el que hace ese movimiento de culpabilidad, te dirá que eres un mal hijo y que por favor lo hagas por la familia o que no rompas el núcleo familiar. Observa cómo te ponen toda la responsabilidad de la armonía de la familia. Te dirán cosas como que si alguna vez te han importado esa familia, por favor, recapacita y vuelve. Esto es muy típico de los monos voladores. Es ahí cuando te invito a responder lo siguiente. Esta familia siempre ha estado rota y no depende de mí volver a unirla. Con esta frase empezamos a asumir el control y la responsabilidad de nuestra vida en relación a la familia, y es cuando la culpa empieza a disiparse. Toma conciencia de que no pudiste alejarte de esa persona porque estabas metido de lleno en ese vínculo traumático tan potente desde un nivel de bondad y de empatía que te definen en ese afán de salvar al otro para salvarte a ti mismo. Clave número 4. Rompe con la creencia de la causa-efecto. No todos los movimientos psicológicos responden a la causalidad. Como ya dijimos en capítulos anteriores, tenemos una gran tendencia a generalizar la causalidad. Creemos que si esa persona nos dice algo tan negativo de nosotros mismos, es porque yo he debido hacer algo malo o desacertado. Y esto es un error en sí mismo. Cuando hablamos de perversión narcisista, debemos apartarnos de la ley de la causa-efecto porque van a jugar con ella para confundirte y manipularte. Si el otro está mal es porque el otro ha decidido estar mal. ¿Por qué crees que depende de ti? ¿Por qué te lo llevas a lo personal? ¿Por qué crees que se trata de una consecuencia de tu comportamiento? ¿Por qué crees que el otro ha dejado de quererte por algo que has hecho? Quizás el otro no te quiere porque nunca te ha querido, o porque de repente ha dejado de hacerlo. Lo cierto es que da igual. Tienes el derecho a decidir qué es bueno para ti, qué debes hacer y qué debes dejar de hacer. Tienes todo el derecho del mundo a elegir lo que consideras mejor para ti. Esa causa-efecto te está justamente condicionando para que no puedas poner en marcha mecanismos de autorrespeto. Clave número 5. Si tu modelo mental es el de contentar al otro porque así te enseñó a amar o te enseñaron a amar de pequeño, entonces ha llegado el momento de contentarte a ti mismo o a ti misma y darte amor. Date placer, debes preguntarte, ¿vale? ¿Y ahora qué quiero yo en realidad? ¿Cómo puedo concentrarme en mí un poco más? Observa cómo nadie te está obligando a seguir los mandamientos de la otra persona, solo tú mismo. Integra que puedes tomar las decisiones que se te pasan por la cabeza, sobre todo si tienes que ver con tu autorrespeto, con el amor propio de hecho. A lo mejor con esta pregunta te das cuenta que nunca te has permitido pensar y sentir qué es lo que de verdad quieres, o quizás aún no sabes cuáles son tus necesidades y tus deseos porque te cuesta asumir la responsabilidad de tu vida, porque tomar una decisión significa elegir,
Y cuando elegimos automáticamente estamos descartando otras posibilidades y eso da mucho miedo, porque la posibilidad del error y del arrepentimiento está allí. En este sentido, muchas veces preferimos vivir con culpa y para la otra persona porque nos abruma tomar la responsabilidad de nuestra vida al 100%. Es muy placentero cuando alguien nos guía siempre y cuando nos lleve por el buen camino, pero si ese guía te hace sentir culpable, entonces te está llevando por un camino muy incómodo y negativo para ti, así que permítete elegir desde ti y para ti. Clave número 6. Tus capacidades son tuyas y las compartes con quien tú quieres. Ese guía que te lleva por el camino del dolor y de la culpa está aprovechándose de tus capacidades y habilidades porque ha visto que hay un componente de inseguridad, de poder emprender un movimiento desde ti mismo. Para ese guía perverso es como si le hubiera tocado la lotería estar contigo y el concepto que está haciendo que caigas en esa dinámica de culpa y de contentar al otro para sentirte querido. Es la falta de confianza. Es un bajo autoconcepto de ti mismo. Es una autoevaluación negativa de ti, en otras palabras, es una baja autoestima. Hay un concepto aquí que es esencial que trabajamos y es el de la autoaceptación. Esto significa tratarnos con amor, darnos el valor que nos merecemos y querer todas las partes de nosotros mismos, ya sean positivas o negativas. Aquí, como diría Carl Jung, es un movimiento de integración de la parte de luz, que reside en nosotros pero también de la parte de sombra. Y esto a nivel teórico parece muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica no lo es. Existen personas que no se dan el valor que merecen porque no son conscientes de sus logros y porque tienen una voz interna que les dice que no valen nada, que nunca han hecho algo positivo en sus vidas y que no son nadie. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para trabajar este punto. ¿Cómo reconocer mis habilidades y logros para el autoconcepto y que éste tome un matiz de realidad y la autoevaluación se mantenga o se manifieste equilibrada? Se trata de hacer una especie de diagrama donde podemos recoger toda nuestra experiencia en materia de logros personales de diferentes niveles. Al centro del diagrama le llamaremos mis logros y lo iremos uniendo a diferentes áreas. Partimos de la superación, luego lo que hemos recibido, lo que hemos ganado, a quién hemos ayudado, lo que hemos creado, lo que hemos desarrollado, nuestros éxitos y para finalizar, lo que sientes debes tener en cuenta a la hora de moverte por el mundo, la honestidad. Entonces deberías hacer un diagrama en el que en el centro vaya un círculo donde diga mis logros y alrededor van a ir 8 círculos unidos por líneas donde está la superación, el recibido, lo ganado, el apoyo, la creación, el desarrollo, los éxitos y la honestidad. Para cada área se irá marcando aquellos logros que hemos alcanzado, por ejemplo. En el círculo de superación se colocarán los duelos, la enfermedad crónica, el fracaso, los miedos, el rechazo, la incertidumbre y la soledad. En el círculo de recibido puede ir el amor, la amistad, las recompensas, las sorpresas, el cariño, el apoyo, las traiciones, los disgustos. Otro ejemplo es el círculo 3, donde dice lo ganado. Ahí pueden ir amigos, reconocimiento, respeto, admiración, cariño, amor, desarrollo personal y madurez. Este ejercicio, que lo puedes hacer sobre un papel con un sencillo lápiz, pone de manifiesto tus logros y aporta objetividad en tu vida para frenar esos juicios negativos que tienes de ti mismo o de ti misma. Plasmarlo todo en un papel y recordarlo trae mucha coherencia y te da un empujón hacia la autoaceptación desde el incremento del amor propio. Porque puedes ver tus logros, puedes ver que la gente aprecia eso de ti también, puedes ver lo que de verdad puedes compartir con los demás desde el autorrespeto y lo más importante es que estarás poniendo un precio a todas esas virtudes. Te vas a empezar a valorar desde una manera más justa que antes. Tú decides con quién compartes todo esto, pero cuando uno es consciente de su propio valor, deja ir corriendo detrás de los demás para recibir su validación y su reconocimiento. Te será fácil decirte a ti mismo o a ti misma que no tienes que ir demostrando nada a nadie y corriendo tras de nadie, para que te validen, porque tú te permitirás validarte a ti mismo.
Clave número 7. El último punto importante cuando empieces a tomar decisiones en tu vida es que las personas tóxicas que tengas a tu lado van a sentirse abrumadas, abandonadas, desamparadas, al ver que te estás liberando de uno de los anclajes más potentes del vínculo traumático, que ese nivel de culpa que te mantenía en cierta indefensión. Aquí lo que puede pasar es que el otro intente que vuelvas al viejo patrón de sumisión y de culpa. Cuando empiezas a tener éxito en tu vida, cuando empiezas a darte el valor que te mereces, esas personas te van a apuntar con el dedo y pondrán en marcha mecanismos para que te paralices, bien lo sabes. En ese momento, cuando leas estas señales en tu entorno, te invito a que sigas caminando con una gran sonrisa en tu cara y que nunca mires hacia atrás. Bien, eso es todo por el momento acerca de las claves para que te puedas liberar de un perverso narcisista. Espero que te haya gustado mucho este corto podcast y déjame pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este breve audio ha sido de tu provecho y de tu gusto. Sin más por ahora, déjame enviarte un gran abrazo desde acá, desearte muchas felicidades y decirte un hasta pronto.